Información independiente. Opinión independiente. A veces la política te pone sobre la mesa temas de comentario ineludible. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso de Catalina Pérez, la ahora ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, por este lío, ¿no es cierto? Una fundación, no sé si lío, Democracia Viva, que obtuvo, y esto es lo importante, por asignación directa, esto sin licitación, por asignación directa del Ministerio de Vivienda. 3 asignaciones directas, claro, con distintos montos que suman 426 millones de pesos. 426 millones de pesos. ¿Para qué? Bueno, para ayudar al trabajo del Ministerio de Vivienda, que no sé si no lo saben en el Ministerio, su tarea principal es construir viviendas para los ciudadanos que no la tienen, ¿no? De ahí viene su nombre. No es para hacer estudios sobre, ayer usaba una expresión antigua, digamos, pero que ha causado estos comentarios. La cacha en la espada y la pata a la guagua. Es una expresión antigua, ¿no es cierto? Mira, hoy día ha hablado Catalina Pérez, que renunció a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y ha señalado que estos son actos de terceros. Una manera de desligarse de quién, de su pareja, una manera de desligarse de quién fue su jefe de gabinete. Tercero, pero bien cercano, más que cercano. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha señalado que aquí habría conflicto de interés. O sea, fundación que tiene domicilio en Santiago, pero se gana en la comuna de Ñuñoa. Y se gana esto, o sea, ni siquiera se lo gana, no, perdón, respeto para los que postulan. Obtiene recursos directos en la región de Antofagasta. ¿Quién es diputada por la región de Antofagasta? Bingo, la diputada. Pero además, ¿quién es el que firma, el que suscribe al otro lado de la fundación? El ex jefe de gabinete que en Ceremi, devenido en Ceremi en ese minuto. Claro. No, ya, mira, hoy día hay una interesante crónica en el diario La Segunda, donde se habla de cómo, cercano a Catalina Pérez, están en la región de Antofagasta puestos, en la CONADI. ¿Qué es lo que reveló? Lo dijimos en la mañana, lo reveló un Timeline, que es un portal de Antofagasta. Así que reveló el detalle de cómo los amigos, el círculo más cercano a Catalina Pérez, están todos instalados. A ver, en la delegación regional, en la CONADI, en una serie de lugares instalados. Muchos de ellos fueron candidatos que no resultaron electos en distintos cargos, entonces están ahí repartidos, son varios. Como Daniel Andrade, que también fue en su minuto candidato. No vamos a caer, digamos... a Michelle Bachelet públicamente incluso, en su minuto. Sí. Bueno, a ver, entonces aquí hay los mismos que exigían estándares muy altos y construyeron buena parte de su etos político criticando la corrupción de los gobiernos anteriores. Bueno, se están viendo, por aquí dicen, esto no está probado que es corrupción, pero ya por lo menos el propio ministro Montes dice que habría conflictos de interés. Y la respuesta de Catalina Pérez de decir, estos son terceros, cuando esos terceros son tan cercanos. Es como Michelle Bachelet cuando dijo que Cabal, ¿te acuerdas del tema Cabal? Claro, que era un tema entre privado, entre terceros, que no tenía ninguna relación con la presidencia de la República, sino que es el fondo. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Por lo menos hay una diferencia. Que en el caso Cabal... Era entre privados. Claro, no había recursos públicos. Era solo el nombre y el apellido. Claro. Ahora, había una cercanía evidente. Sí, eso golpeó duramente el crédito entregado por Andrés la imagen Maluxis, de Michelle Bachelet. Por ser pero eran para las privadas. Ahora son platas públicas, asignadas directamente. Y la pregunta que debiera responder el actual ministro es ¿por qué el Ministerio de Vivienda asigna fondos de manera directa a unas instituciones que yo no sé qué hacen? No sé qué hacen de verdad, qué elaboran en beneficio de la construcción de viviendas en el país para la gente más necesitada. Es harta plata, ¿eh? Algunos calculaban que con esos 460 millones de pesos se podrían construir 30 viviendas de emergencia. Buenas viviendas, digamos, ¿no? En realidad no de emergencia. No de emergencia, sino que las viviendas que entrega a través de subsidios rurales u otros el gobierno. Porque si uno mira el perfil de esta fundación... Es política. Se dedica a hacer trabajo político. Y Exarte, de hecho, nos cuenta en una última publicación de hace algunos minutos que por una resolución del Servicio Electoral el 11 de julio del 2022 se incluye a la fundación, la misma, Democracia Viva, entre las organizaciones aptas para la recepción de aportes. Y de hecho, dentro de esos aportes para la campaña del apruebo del año pasado, recibieron 31 millones de pesos. O sea, Democracia Viva
Se dedica a hacer política. Se dedica a hacer política. Ese es su corazón. Eso no está fuera de debate. No tiene nada que ver con vivienda. Ahora, se ha usado muchas veces el tema de la vivienda para hacer política, es cierto, no serían los primeros. Algunos están hablando de democracia vivaracha, como con el nombre de la fundación, ¿no es cierto? Que ya no es democracia viva, pero bueno, dejemos de lado, digamos, esos chistes a esta altura son crueles, pero ¿sabes para qué son crueles? Son crueles para la gente que ha constituido comités de vivienda, que están postulando hace mucho tiempo, que han ahorrado peso a peso y que están esperando que el Estado le ponga el resto para contener una vivienda. A esa gente le están tomando el pelo. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Porque por un lado se gastan millones de pesos en pedir estudios que yo de verdad no sé en qué redundan para la construcción de vivienda. Y esto tendrá que responderlo el ministro Monte. Y lo que tendrán que responder todos los ministerios, yo no estoy diciendo que esto sea nuevo, ¿eh? Esto viene también, está lleno en administraciones también anteriores, de fundaciones. Perdón, pero si los mismos que están hoy día en el gobierno también cuestionaron, y nosotros, yo recuerdo, una de las notas, cuestionaban a los de antaño por este tipo de cosas. Porque habían fundaciones, centros de estudio que aparecían haciendo asesoría legislativa y presentando, acuérdate lo que ocurrió con Alejandro Guillén, ¿no es cierto? Con estos informes presentados que eran copias de informes de Cochilco, si no me equivoco. No, ese era otro caso. Bueno, pero, esto no es nuevo. Lo que es insoportable es que después de toda esa historia llegan estas personas jóvenes a la política criticando esas prácticas y parece que las repitan. ¿En qué sentido? Esto es dilapidar dineros públicos. Los ministerios deberían preocuparse a partir de ahora de ver a qué fundaciones, a qué ONG le están pasando plata para hacer qué. Quizás algunas hacen cosas que sirvan, pero pónganse un poco más celosos porque la plata no sobra. Y hay mucho, y lo dice el propio Ejecutivo actual, que hay muchas demandas sociales y eso requiere dinero. Entonces, partamos por gastar bien lo que hay, porque da la sensación que se está dilapidando mucha plata. Contratando fundaciones, ¿para hacer qué? El ministro Carlos Montes, yo insisto, con toda la trayectoria que tiene, larga, que se preocupe para ver en qué se está gastando la plata en su ministerio. Y las defensas corporativas a esta altura ya no resultan. Cuando te encuentras que un partido, porque además estos son partidos pequeños, todos los partidos se han achicado. Pero Revolución Democrática es un partido pequeño, donde todos se conocen y donde cuando los nombres se repiten, que fueron candidatos y ahora están metidos en todo el aparato, 1 más 1 es 2, siempre es 2. Ahora, hay políticos que dicen que no, que 1,5, pero no, por eso esos políticos, digamos, reprobaron, digamos, las asignaturas de matemáticas. 1 más 1 es 2. Entonces, cuando en la política nos encontramos con que los círculos cercanos empiezan a tener pega y platas directas del Estado, bueno. Ahora, digamos que esto es una especie de misil en la línea de flotación respecto a un discurso que se había mantenido por parte, y de hecho, que el presidente, aquí lo habíamos comentado en alguna oportunidad, que el presidente había pedido tener mucha precaución, había pedido que esto no ocurriera en su administración. Entonces, por ahora no sabemos qué piensa el presidente, no sabemos si va a mandatar dentro del gobierno una ejecución de ordenamiento completo, de revisión de contratos en los últimos 14 meses, pero lo que sí, ¿sabe a quién complica, Aníbaldo? Al ministro de Hacienda. Porque resulta que el ministro de Hacienda está por todos lados desde el fin de semana, muy activo respecto al diálogo de reforma tributaria, pacto fiscal, como quieran llamarlo, pero resulta de que acá cuando vemos 430 millones por acá, vemos 31 millones por el otro lado, vemos 1.300 millones a otra fundación y empezamos, porque acuérdense que esto es el primer hilo de lo que se va a empezar a conocer, uno se pregunta, bueno, esta es mi opinión, pero uno se puede preguntar, ¿dónde están los recursos públicos? O sea, ¿para esto se requieren más recursos públicos si no se ordena la casa? Esto reafirma, digamos, un discurso más liberal, digamos, decir que al Estado, digamos, hay que darle lo justo porque si no dilapida y gasta mal. Pero esto da argumento a ese discurso. Pero sobre todo, ¿sabes? Pero lo golpea en un momento, Rinaldo, Néstor, pero aquí también, tú lo mencionaste. Esto le causa daño a quién? Al presidente Boric. Y uno tiene la sensación de que el presidente Boric se está quedando cada día más solo de su propia coalición por lo que están haciendo algunos en su coalición, ¿o no? El presidente pide algunas cosas y no se las aprueban. Algunas leyes y con reparo.
o algunas leyes y el presidente de su partido aparece haciendo una manifestación contra la ley que pide el propio presidente. Eso ya ocurrió. Entonces también hay una falta como de, no sé, palabras de apego o de lealtad muy grande. Yo quería decir algo que a lo mejor algunos se van a enojar, pero te pienso, Karina Oliva, te pienso, Karina Oliva. ¿Cómo salieron con Karina Oliva? Muchos de ellos, habría que solo buscar las declaraciones. No, pues la criticaron, como se dice, la descueraron. ¿Y quiénes se vieron beneficiados con Karina Oliva? ¿RD? ¿Y quiénes se vieron beneficiados con los afiches que finalmente todo esto no quedó en nada, pero los afiches y hasta el presidente apuntó a Karina Oliva? Oye, ya, pero está eso. Quería terminar solamente pensando en Karina Oliva. Quería decir otra cosa. Hay un proyecto de ley muy interesante que también está dentro de este mismo debate al final, que fue presentado por Miguel Ángel Calisto, que es diputado por la región de Aysén, y que fue aprobado. Estos son los primeros pasos, pero es interesante el proyecto. Fue aprobado en Gobierno Interior y que apunta, el proyecto de Miguel Ángel Calisto, es abrir las ONG. Abrir el financiamiento de las ONG en Chile, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Conocer de dónde sacan la plata. O sea, que usted todos podamos saber, tal ONG recibe tantos recursos de empresas pesqueras, de países, de instituciones, de holding internacionales, etcétera. Da lo mismo. Pero conocer, transparentemos y entre otras cosas, ese financiamiento. Hay muchas ONG que hacen labor de lobby en el Congreso, que están presentes permanentemente en el Congreso, detrás de determinados proyectos de ley. Bueno, es que eso es lo que dice Miguel Ángel Calisto. Dice, este proyecto, cuando él que es una moción parlamentaria, lo pone sobre la mesa, se debe a, cualquier parlamentario que nos está escuchando lo sabe, en los pasillos del Congreso Nacional o en la sede en Santiago, caminan unos señores que representan justamente las ONG. Algunas, nunca es bueno generalizar, pero algunas de ellas con sus propias banderas de lucha. Incluso no está aprobado, pero por ejemplo, respecto a lo que pasa en el extremo sur del país, no tienen financiamiento de Noruega, no hay financiamiento de empresas extranjeras a esas ONG. Es una duda porque uno no lo sabe. Entonces, para que no existan esas dudas, y me refiero básicamente a las ONGs que han participado en contra de empresas en el extremo sur, yo no estoy defendiendo a nadie, solo estoy diciendo respecto a las dudas que existen, que se pueda transparentar. Si traen un barco desde Europa u otro lugar para hacer protestas en una zona donde poco o nada se informa en Chile, sino que está orientado a información internacional más que en Chile, que sepamos quién financia esta ONG, quién pone las platas de las ONG. Yo creo que eso va a servir y va a ser bastante bueno para la transparencia también en el debate. Ya, eso es necesario. Es necesario transparencia. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.